Hablar con el doctor Manuel Riera, justamente que compartió, la Corte a principio de este mes había planteado un proyecto de ley por la iniciativa legislativa que tiene para que los abogados puedan rendir un examen para tener la matriculación. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo andás? Un gusto. Sí, estamos acá con Liz Acosta y queríamos saber, justamente estábamos leyendo su tweet, doctor, o su red social X sería en realidad, sobre justamente esto de del proyecto de ley, doctor. Sí, proyecto de ley nuevito, Raúl, pero nada nuevo bajo el sol. Es una iniciativa que la Corte repite. Proyectos como este ya se presentaron antes, en la época de la presidencia de Antonio Frete, en la época de la presidencia inclusive de Alicia Pucheta. Proyectos que se quedaron de alguna forma ahí sin tratamiento, pero no del todo archivados, o sea, están pendientes en el Congreso. Y se busca una vez más buscar la implementación de un examen de competencias para abogados antes del ejercicio de la profesión como un requisito más. Y bueno, lo que hace simplemente este proyecto es reflotar la vieja idea, una idea que también estuvo mucho tiempo presente en las discusiones cuando nosotros estábamos como presidentes del colegio. Y nada, simplemente ya no hice prácticamente ni un juicio de valor porque no cambia mucho de lo que se venía hablando en todos estos años. Es simplemente una nueva iniciativa que entra al Congreso, así como dijiste, ¿verdad? Al comienzo de este mes. Y doctor, decime, ¿cuál es la posición de repente, no sé si personal o del Colegio de Abogados, si es que cambió o no? ¿Hay una posición o no? Mira, cuando nosotros estábamos con mi consejo directivo y discutíamos este asunto, la posición de nuestro colegio era no, por varios motivos, ¿verdad? Pero es una posición minoritaria, tengo que aceptártela, porque el colegio, eh, a través del CONAP, que es esta suerte de federación de colegios, participó de una reunión gigantesca que se hizo en Coronel Oviedo en aquella época, Raúl. Ujú. Y ahí estuvimos más o menos, sin exagerarte, 25 o 30 gremios de abogados del interior del país, muchos de Asunción, nosotros, un montón de gente, ¿verdad? Y que yo recuerde, fuimos los únicos, también estaba el Colegio de Abogados de Itapúa, en ese momento presidido por Salim Abud, que estuvieron en contra, pero la gran mayoría estaba a favor de un examen. Ahora, la variación del punto de vista era de grado, porque algunos querían que la Corte haga el examen, otros querían que los abogados hagan el examen, otros querían que los abogados participen en el examen que iba a dar la Corte, otros querían que el examen sea más frecuente, o sea, que incluya no solamente el ingreso, sino una suerte de revisión cada tantos años. Algunos querían que la revisión nos incluya a los abogados que ya ejercemos la profesión, cosa que este proyecto no hace, y así, ¿verdad? Entonces, si vos pones esto en redes sociales, vas a darte cuenta que la gente tiene posiciones de un lado y del otro. Y nosotros decíamos que esto simplemente reñía con una de las finalidades que el Colegio de Abogados venía discutiendo hace tanto tiempo, que es la famosa ley de colegiación. Y como la ley de colegiación también hace un poco gala de ese esfuerzo por mejorar su propio ejercicio por un control interpares, ese control interpares tenía que generar evaluaciones de este tipo. En cambio, ahora lo haría la Corte. Sin embargo, también tengo que recordar que en aquel momento quienes discutían estos asuntos eran los ministros Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón, y ellos decían, mientras la ley de colegiación no salga, hagamos esto, ¿verdad? Y cuando salga veamos el derogar esto y pasa a otra forma, pero todos coincidían de alguna u otra forma que así como hoy se está ejerciendo la profesión, algo hay que hacer, ¿verdad? Si vos lees el propio proyecto que te estoy mencionando, en su exposición de motivos mencionan ese contexto, ¿verdad? O sea, muchos abogados, una excesiva proliferación de facultades de derecho, altos índices de litigiosidad, y bueno, y cosas por el estilo que son las que justifican o fundan, digamos, esta nueva iniciativa de la Corte. Pero en este caso, ¿cuál sería el argumento por el cual hay oposición? Mira, yo te diría lo siguiente, las dos o tres experiencias actuales que muestran que este tipo de exámenes no funcionan son los siguientes.
Primero porque la Corte estaría entrando a subrogarse en un papel que es propio de la educación superior. No tiene, en mi opinión, la Corte ningún tipo de posibilidad de hacer mejor lo que 6 años de una universidad no hicieron. Entonces, sobre pretexto de que las universidades no funcionan con un examen suplir como una suerte de filtro, aquí no van a ingresar los que vienen mal preparados, no sé, no estoy muy seguro que de eso salga algo muy bueno, o por lo menos del todo bueno. Segundo, está la experiencia de los escribanos, ¿verdad? Los escribanos rinden exámenes de este tipo y al interior de la escribanía siempre las críticas se mantienen, o sea, el examen no fue claro, cómo se corrigieron, las limitaciones que eso supone en el ingreso al mercado de todos los demás escribanos, qué sé yo, el esquema de exámenes no es acorde al que se enseña en las facultades, y después ahí me parece una realidad que no se puede soslayar. El abogado que egresa de la Universidad de Pedro Juan, o que egresa de la Universidad de Oviedo, o que egresa de la Universidad del Chaco, no es el mismo que egresa el que egresa de la Universidad Católica en Asunción, o de la Pacífico, o la Uninorte, o de la que quiera, ¿verdad? Porque el nivel de problemático universitario no es pura, única y exclusivamente del estudiantado, es también de su profesorado, es también de sus estructuras físicas, faltas de bibliotecas, que también van acompañadas de ausencia de bibliotecas gubernamentales, municipales, públicas en general de esas ciudades, y hay unas limitaciones enormes, ¿verdad? Sumado a todo el problemático de ese mundo de las universidades de garage y de todas estas cosas que generan los Hernán Rivas y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero también te diría una última. Nosotros veíamos en esto otro examen que tampoco muestra muchos resultados, como el examen al que se someten los jueces que postulan en el Consejo de la Magistratura. Entonces, si vos tenés jueces que ya están rindiendo desde que el Consejo plantea estos exámenes, no sé cuál es el indicador que mide que tanto mejoró la judicatura o no, como para decir esto sirve. Sé que se hace en otros países, pero esos países no son entonces habría que ver esos parámetros de medición, si existen o no existen. Yo entiendo que no se saca que de los exámenes que se hacen de este tipo haya mejorado en la actividad judicial, y de hecho haya mejorado la actividad notarial. El mercado tiene hoy simplemente un esquema de oferta y demanda que elige los mejores y excluye los peores. Así, y en todas las áreas, inclusive la de la abogacía. Y si el sistema está tan malo hoy, con 70.000 abogados, y estos exámenes nos van a incluir los 70.000 abogados, o sea, vamos a tener 70.000 personas dando vueltas, haciendo mal las cosas. O sea, el problema actual o ese contexto que la ley menciona me incluye a mí, nos incluye a todos. Y si no nos evalúan a nosotros, eso, digamos, algo que se va a ir depurando de aquí a mucho tiempo, no va a tener ese impacto inmediato que quizás se pretende, Raúl. Sí. Entonces yo veía un poquitito esas aristas que son las que les decíamos a los ministros en las tantas reuniones. Pero como te digo, son opiniones que tienen sus grados en pro y en contra en miles de lugares, ¿no? Claro, en derecho normalmente se da así luego. Pero una cuestión también, doctor. Estos exámenes, ¿cómo serían? Ya que tenemos que decir también que en derecho también hay varias ramas, no sé, serían el área penal, el área civil, el área de la niñez laboral, si es contencioso, ¿cómo serían? Porque también hay abogados que van dividiéndose y se dedican a diversas ramas del derecho. ¿Y vos cómo vas a evaluar? ¿Uno general, uno específico? ¿Cómo? La Corte no lo dice. El proyecto de ley se reserva el derecho de reglamentar esto por acordada. Vos, que sos un asiduo seguidor de las plenarias, habrás oído cómo planteó la cuestión el ministro Víctor Ríos sobre esta necesidad
de reunirse con convenios, tanto a la Corte como a la Escuela Judicial, al Centro de Estudios Judiciales y otras entidades para generar estándares, decían ellos, sobre lo que tiene que ser hoy un abogado. Y ese tipo de estandarizaciones para mí tienen olor a términos medios, a promedios, a escuelas de un lado o del otro, una suerte de visión doctrinaria del derecho que habría que tener cuidado a la hora de implementar, ¿verdad? Viste lo que, por aquello de que las universidades son universales y te enseñan todo lo que ocurre, hay que dejarle en el marco de su libertad a un abogado a que defina cómo piensa el derecho, ¿verdad? Claro, Y claro. si de repente el examen solamente prepara un estilo de derecho o un estilo de visión sobre el derecho, podrías estar Limitando la a sí mismo, ¿verdad? limitando la Entonces, creatividad. no, por supuesto, porque es tan grande todo, al ser una ciencia humana que abarca, digamos, todas las complejidades de las relaciones de la gente, cerrar 6 años, que además son insuficientes ya, eso en un solo examen, te juro que no sé cómo se puede implementar una cosa así, ¿verdad? A mí me hace mucho ruido y eso va a depender de el que haga el examen. Y quién va a hacer, no lo sé. Totalmente. Entonces, tiene mucho por... Es lo mismo que venimos diciendo siempre, ¿verdad? Va a tener sus pros y va a tener sus contras, ¿verdad? A lo mejor un examen como este no pasa a un Hernán Rivas y nos sacaríamos de encima a un tipo como él, pero a lo mejor tampoco tampoco lo pueden pasar muchas personas honestas que con coyunturas más difíciles tratan de hacerse un espacio en la vida por el ejercicio honesto de su profesión. Entonces eso es lo que va a tener, ¿verdad? Va a tener sus pros y sus contras, y yo tengo miedo que las contras sean mayores que los pros que se pretenden. Aparte también, doctor, el examen va a ser escrito en teoría, ¿verdad? Y ahora tenemos más, en lo penal, por ejemplo, más oral. Y se habla también de que en lo civil quieren hacer algo oral también, ¿verdad? Entonces, la oralidad, de repente, algunos hablan bien también, no sé, se da otro tipo de características del abogado que no se van a medir en este examen. Ya, yo, por ejemplo, en lo que refiere a mi opinión personal, todo lo que supone un examen de opción múltiple está condenado al fracaso. Porque cuando vos sos abogado de una causa, no hay opción A, opción B, todas son correctas, algunas son incorrectas, no existe eso en la realidad. En la realidad nuestra ciencia es una ciencia humana, es una ciencia social, es abierta, tiene problemas de lenguaje, varios aspectos de interpretación, pueden tener un sentido u en otro, ambos aceptables, ambos razonables. En el medio hay transacciones, hay conciliaciones, hay desistimientos, hay allanamientos, o sea, es muy difícil sostener la formación de un abogado sobre la base de una opción múltiple. Entonces, esto supone un problema práctico porque se están recibiendo, no sé, 3.500, 4.000, 5.000 abogados por año, y hay que tomar esos exámenes. ¿Cómo corregir 5.000 exámenes o 3.000 exámenes? Naturalmente van a hacer un esquema de opción múltiple, algo muy similar a los exámenes de ingreso de las universidades masivas como la nacional, porque simplemente no se pueden corregir tantos exámenes, y los chicos que están queriendo entrar a trabajar no pueden estar esperando que un profesor rinda o les corrija su nota después de 5.000 exámenes anteriores. Entonces va a tirar eso o va a tender eso a una estandarización que va a reducir el nivel de evaluación simplemente porque es demasiada la gente que quiere ser abogada. Y yo te diría inclusive algunas otras cosas más. De todo lo que yo evalúo en términos de datos, digamos, yo por ejemplo soy un seguidor de la estadística del Poder Judicial desde hace unos 12 o 15 años más o menos, y este proyecto habla de los índices de litigiosidad, ¿verdad? Si vos mirás las estadísticas del Poder Judicial de los últimos 10 años, por dar un número, el sistema sigue recibiendo 250.000 a 260.000 causas por año todos los años, donde mayoritariamente estas causas son civiles.
El resto es penal y muy por detrás, pero muy por detrás están las discusiones laborales y las discusiones con el Estado en tribunales de cuentas. Sostener que el número de abogados es responsable de esos indicadores de litigiosidad como aparentemente se lee en el proyecto de ley es un error. Porque hace 10 años los abogados habrán sido unos 45.000, que yo recuerde al cierre del 2014, y si hoy somos 70.000, eso supone un crecimiento de más del 60%, cosa que no se tradujo en un crecimiento del 60% de los índices de litigiosidad. O sea, un abogado más en el mercado no es un pleito más. ¿Entendés? No funciona así, al contrario. Un abogado más, un tipo más con el que se compite para el mismo pleito, simplemente contratar uno y el otro no. Entonces el número creciente gigantesco de abogados que se dio en los últimos años, desde que existe la ley Marcos y todo ese pelote que supuso la eliminación de los consejos de universidades anteriores, no se tradujo necesariamente en un aumento exponencialmente igual o equivalente de litigiosidad. Entonces, yo no sé si esa es una razón, por ejemplo, sostenible. Y es una que sí se puede medir. Entonces, habría que ver un poquitito si este índice de litigiosidad obedece más bien a, por ejemplo, el crecimiento de tu clase media, de los negocios en el país, de las nuevas leyes, o de las carencias de buen lenguaje de las leyes actuales, del incumplimiento contractual en general, de los problemas económicos que generaron las denuncias o los reclamos de esos pagarés, de esas facturas, lo que quiera, ¿verdad? De hecho, justamente, doctor, hay que ver también de qué son los casos, porque de repente el juicio ejecutivo también engrosan bastante esa lista y eso se da también a raíz de todos los problemas económicos. La pandemia, por ejemplo, hizo que esos crecieran también. Así mismísimo es. El caso, por ejemplo, de los juicios ejecutivos hoy responde más o menos a un tercio de ese sector del juicio, de los juicios civiles. Los juicios civiles están más o menos abarcando casi entre el 40 y el 50% de la torta gigantesca, o sea, son 130.000 pleitos donde de vuelta el 35% es el juicio ejecutivo. Estamos hablando de otros 40 o 50.000 juicios dentro de los civiles, que son los que normalmente marcan este asunto en las discusiones de este tipo. Cheques, pagarés, facturas, contratos, en ese orden más o menos son los principales títulos ejecutivos que se reclaman todos los días. Pero hay que acordarse que no es solamente la cantidad de abogados la que creció, es la cantidad de los jueces la que decreció. De los 1.200 que teníamos antes, este último tramo con la pandemia, el estrés y las jubilaciones que se dieron de antemano, los jueces saliendo un poco esperando que los derechos adquiridos actuales sean mejores que los que se anuncian con la nueva ley de jubilación, hizo que alrededor de un 20% de los jueces actuales esté saliendo. Estamos hablando de bajar 100 a 200 jueces, si no es un poquitito más de los que están vigentes. Y para eso tenemos que generar otra vez las 100 o 200 ternas, que es conseguir otra vez unas 200 a 600 personas. No los tenés, Raúl. Donde antes habían tribunales de apelación integrados por abogados y jueces de casi 30 o 35 años de experiencia, hoy tenés abogados recién egresados que están siendo secretarios un par de años y después ya juzgan. O sea, muy poca experiencia y bueno, y todo lo que eso supone, ¿verdad? Entonces, no sé, yo creo que las problemáticas más profundas, más complejas y lo que la Corte abarca, que es, creo yo, una finalidad noble, no se puede del todo pretender arreglar con un examen como este. Va a arreglar, creo, posiblemente parte de los problemas, pero va a generar otros. Y no estoy muy seguro que esta sea una solución. En lo personal, por supuesto, la mayoría disiente conmigo. Ya. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable de su parte. No, al contrario, a vos, Raúl. El abrazo de siempre. Chau, chau. Usted está escuchando